Muchísimas gracias, Melanie. Como en Sydney, en Australia, hay un confinamiento completo, Ariel no tenía conexión Wi-Fi, pero ya la llamamos por teléfono y grabamos sus comentarios y sus preguntas, así que ahora voy a reproducir su grabación. Saludos, muchas gracias. Leí el paper de Melanie Budianta y me gustó muchísimo y resonó mucho conmigo. Yo, estando aquí en Australia y habiendo visto un kampung en Malaca, que es la aldea de mi ex esposo, ahí me impresionó mucho y me dio mucha vida, me gustó los recursos que utilizaban, cómo las familias lograban una sustentabilidad, una soberanía alimentaria, cómo trabajaban con el arroz. Y me afectó mucho también el pensamiento político. En el 97 escribí un libro dedicado a Kania, que era la hermana de mi ex esposo, que trabajaba en los arrozales allí. Y esto influenció mi trabajo como activista y como socióloga del conocimiento. Trabajamos con el movimiento de globalización en el sur global y, y también empezamos a trabajar con la Global University for Sustainability. Y, y otra cosa, como para presentar el tema, también hace un año en Sudamérica estuvimos trabajando sobre alternativas del sur global, Ubuntu y estas otras menos conocidas, para pensar cómo se relaciona la diversidad cultural con la diversidad de los kampungs. Lo primero que podríamos decir entonces sobre esto es que al pensar cómo domina el sistema el capitalista, opera de una forma dual. Prioriza la actividad productiva, las actividades productivas, y toma las actividades reproductivas, las que realizan las familias, eh, que por supuesto se transforman en trabajos. El modelo del kampung, que está en muchos países presente, por supuesto toma el sistema reproductivo para generar veo un paralelismo con el análisis productivo marxista, pero con el trabajo también de infraestructura clave que se lleva a cabo en muchos países. Hay un debate sobre el trabajo doméstico también. Hay un paralelismo. Porque la modernidad se basa en esto de la producción versus la reproducción. La humanidad versus la naturaleza.
Entonces, estos dualismos crean una parte que tiene valor y otra que se le quita el valor. Estamos intentando visibilizar cómo se le quita el valor a una cierta parte de la sociedad en estos kampungs. Melanie también destaca esto de la modernización y de los valores del intercambio de las ganancias, de los intercambios del conocimiento, de cómo las personas quedan aisladas y cómo se queda visibilizado el modelo extractivista. Describe también la vida en los kampungs en contraste con este aislamiento y con esta sensación de volver a casa. Y esto resuena con nosotros aquí en Australia, donde tenemos poblaciones indígenas, a los que se le dice que pertenecen al campo simplemente, y se los aísla también. Entonces, viendo el trabajo escrito de Melanie sobre los kampungs y lo que menciona sobre las experiencias de los festivales, de las artesanías tradicionales, el proyecto de reunir a los diferentes niños de las diferentes aldeas, muestra que las personas han mantenido sus relaciones, han intercambiado sus conocimientos. Creo que es algo que podría ser adoptado en muchas culturas del mundo. Y pensando en su trabajo, me acuerdo de lo que me decía una colega que decía que lo importante es tener este sustento de vida, especialmente en estas épocas de COVID. El trabajo de Melanie tiene que ver con el ecofeminismo también, sobre cómo se organiza la sociedad en estos espacios, en cómo se necesita la simplicidad. También hemos visto una tendencia similar con el movimiento de decrecimiento que viene de Europa, que no abordan el aspecto cultural como lo hace Melanie. También ella menciona el trabajo con la agroecología, las culturas, por ejemplo, antiguas de China, cómo han trabajado también esto Yadi y la profesora King Lee, desde esta perspectiva de la subsistencia. Entonces, hay varias partes que me movilizaron de su trabajo, pero tengo algunas preguntas también. En cuanto a pensar en las direcciones a futuro de estos kampungs, ¿cómo va a ser el aspecto cultural? Ella mencionó algo muy importante que sucedía en los 80,
y habló de cómo se relacionaban las personas de clase media en en las áreas rurales, pero que nunca se analizaban la tecnología que ellos utilizaban para sus trabajos. Para tener esta mentalidad basada en esta tecnología. Yo creo que Melanie tal vez tiene una opinión sobre un análisis más ecológico de clase. Y no se trata solo de la clase urbana trabajadora, sino de la clase industrial. Esta clase que produce el 80% de los productos a nivel global. Tenemos diferentes tipos de agricultores en todas las culturas. Esto también sucede en el norte global. Entonces, sería interesante observar esta crítica global que se está llevando a cabo últimamente. Melanie es consciente de las amenazas potenciales que pueden afectar estos proyectos. Ella está consciente de todas las artesanías, de todos los conocimientos que se comparten en los kampungs. Pero ella dice que es algo verticalista, que es de arriba hacia abajo. Los kampung consideran desarrollarse desde la base, de abajo hacia arriba. Y también habla de cómo se está modificando la vida de los kampungs para hacerla más turística para los turistas. Entonces, hay tensiones entre no importa en qué países estemos, siempre hay una mentalidad colonialista, especialmente en los países postcoloniales. La tecnología de la información tiene que ver con el colonialismo. Es una clave de esta mentalidad. Lo estamos viendo hoy en día con el sector corporativo, que se está viendo cada vez más digitalizado. Entonces, el gobierno de Indonesia, ¿qué tipo de medidas está llevando a cabo para la supervivencia de las comunidades kampung? Hay que considerar también las pérdidas que se pueden sufrir. Hay muchas actividades en las ciudades inteligentes, en los hogares inteligentes, pero, pero vemos que también está involucrado el extractivismo en la fabricación y la circulación de los productos en los futuros digitalizados e inteligentes. Entonces, hay que medir esto junto con las ventajas culturales que se destacan siempre cuando se habla de estas tecnologías. Tal vez una forma de abordar esto es ver las direcciones a futuro, como investigó Melanie.
y tomar en cuenta estos tres ejes, estos cuatro ejes: la autonomía cultural, la equidad de género, la democracia de base y la sustentabilidad ecológica. Y pensaba que tal vez estas cosas podrían relacionarse con el debate de la vida de los kampungs. No solo desde el aspecto cultural, que se aborda tan maravillosamente en el trabajo de Melanie, sino también teniendo en cuenta la democracia de base y, por supuesto, la sustentabilidad ecológica, que es lo más importante. La tensión que mencioné antes, de la que Melanie es muy consciente, entre estas iniciativas verticalistas y de base, puede llevar a que la gente integre sus esfuerzos políticos, los reúna, y cada uno de estos puntos ya destaca el valor del modo de vida de los kampungs, que, que puede llevar a cumplir los objetivos, pero diría que es importantísimo saber que sin la sustentabilidad ecológica ninguno de los otros objetivos se puede lograr. Y creo que, bueno, así terminaría mis comentarios. Muchas gracias. Tenemos los comentarios de Ariel y sus sugerencias y sus preguntas. Y ahora voy a leer también los comentarios y las preguntas del chat primero. Primero tenemos la pregunta de Francis, nuestro amigo, que dice: su presentación me parece muy rica, con ejemplos de personas del Kampung que se reafirman nuevamente, pero no olvidemos que bajo el Orde Baru, el régimen Suharto, las personas de Kampung no podían movilizarse. Es maravilloso verlas vivas nuevamente, ver vivos los Kampungs nuevamente. Y al centro de esto tenemos, en el centro del Lumbung de los graneros, tenemos los bienes comunes. Y un factor importante que contribuye a esto son las leyes para descentralizar y las elecciones que se llevan a nivel de aldea. Y no hay ningún tipo de desarrollo como estos en Malasia, pero se está yendo hacia una mayor centralización. Incluso nos deshicimos de las elecciones gubernamentales locales, entonces no hay líderes electos y tampoco hay dinero para una iniciativa local. También otra pregunta, otro comentario, dice: gracias Melanie por esta presentación tan inspiradora y por continuar con tu trabajo tan importante para generar conciencia sobre los graneros culturales del Kampung y la comunidad y la resiliencia en Indonesia. Tengo una pregunta. ¿Por qué queremos enfocarnos en la negociación en lugar de la oposición y las alternativas al neoliberalismo y a la globalización de mercado? Tenemos 15 minutos aproximadamente, así que le digo a Melanie que puede responder estas preguntas. Gracias. Muchas gracias por estas preguntas hermosas. Creo que Ariel aportó mucho, una retroalimentación muy importante, y seguramente voy a tomar sus aportaciones de forma muy seria para comprometerme en el ecofeminismo, en las diferentes pláticas, en conexión, en vínculo con las actividades de los kampungs. Claro, estoy de acuerdo que, esta teoría tiene que estar equilibrada con el marco que acabamos de mencionar. Las tecnologías son muy importantes actualmente porque las ciudades tienen esto en mente, de digitalizar los kampungs. Y obviamente en esta dirección mencionó también que hay control, y esa es la dirección en la cual el gobierno está yendo.
Pero aquí uso el término de inteligente en otro aspecto. Son más como estrategias para aprovechar esta red de que lo tienen los campuns. No es la misma idea que nos entregan las ciudades en su propio marco. Si usamos esta tecnología como redes sociales o como red, siempre hay algo que necesitamos criticar para cuestionarnos de verdad quién aprovecha estas formas también. ¿Por qué hablas de negociación y por qué no hablas de una alternativa completamente distinta? Alguien nos recordó que esta sobrevivencia o este de los campuns llega de los 88, desde los años 65 hasta el año 98, no hubieron posibilidades de alcanzar una vida digna porque no pudieron hacer sus propias huertas. Tuvieron que sembrar monocultivos de arroz o lo que les fueron imponiendo. Obviamente es una construcción desde arriba de la verticalidad. Y entonces las diferentes variedades de arroz también desaparecieron dentro de estas comunidades. Ahora hay un movimiento y mi hermana, que es una antropóloga, también es parte de este movimiento, es de volver los agricultores en científicos para que puedan descubrir nuevas variedades de arroz y así. Después, nada más del año 98, y muchas gracias por recordarme, Francis, es una consecuencia de la descentralización. Es un movimiento de descentralización. En, en la concientización de política de este aspecto, Francis nos dio un ejemplo en Malasia. Esto ya está pasando en Indonesia. Las políticas religiosas. Recientemente, después de la reforma, hubo un cambio religioso muy fuerte también en Indonesia, que fue la reaparición de la purificación del Islam, por ejemplo, de purificarse de las tradiciones, de las culturas locales. Y es lo que llamamos arabización o lo que sea. Y es un forma de puritanismo, ¿no? De esas religiones, de que tienes que ser de una tal forma o tal forma. Entonces, lo que estás haciendo tú, por ejemplo, no está bueno, tienes que ser así y purificarte. Entonces, esta mentalidad es lo que yo es lo que escribí en mi reporte como esfuerzo de contrarrestar la comunitarización de estas formas de estos movimientos religiosos conservadores. Porque otra vez, estas formas de purificación o estos movimientos purificadores es algo que se ubica fuera de la religión. La cultura es más allá de esto, se encuentra en todas partes. Y no es algo que es fácil de hacer, porque esos movimientos fundamentales también parten de un nivel de base. Entonces, ese movimiento de resistencia de la base se encuentra en diferentes niveles, pero
No podemos salir, no podemos totalmente salirnos del sistema neoliberal. No hay una receta mágica para esto. ¿Cuál es? Fuera ¿Sería posible de salirnos totalmente del neoliberalismo? Díganme cómo salir de ahí. ¿Cómo salirnos del ambiente digital también? Más bien, la idea aquí es aprovechar esta herramienta con, en- con la idea de usarlos en en una forma productiva. Y él menciona esta forma de productividad del capitalismo. Luego también tenemos este fundamentalismo. Entonces, la cultura local es importante que se concientice por su diversidad, porque es muy diversa. Es una, si la fuerza del fundamentalismo es más fuerte, entonces Indonesia no saldrá de ahí, porque Indonesia es muy diverso, no tiene nada más una forma religiosa de hacer las cosas o así. Todavía no he abordado ese tema, pero la existencia o la estructura existente neoliberal ya existe, ya está ahí. Y no hay fuerza de luchar fuera de este marco, hay que ser realistas, pero más bien encontrar una forma de aprovecharlo. Pues esas son diferentes respuestas a esa pregunta. Y Ariel mencionó la autonomía cultural, la equidad de género y la ecología sostenible. Es un tema muy complejo porque la autonomía cultural, porque ¿de qué cultura hablamos? Este bien común, en el sentido de cómo construir estos bienes comunes comunitarios, no hay nada más una cultura común, porque hay muchos campunes homogéneos a través del patriarcado también, funcionando a través del patriarcado, pero cómo ahí trabajar en contra de este patriarcado y incluyendo los hombres, las mujeres. Ya es un obstáculo muy grande. Claro, porque ya el aspecto del género es muy complejo. Y a través de estos movimientos de base o de verticalidad, si la temática, si viene desde el Estado, ¿es bueno o no está bueno? Bueno, hay cosas que podemos utilizar y otras que podemos totalmente rechazar, porque hay cosas que hemos usado del Estado que han generado muchas consecuencias muy negativas. Por ejemplo, que decoraron todos los campunes, los pintaron de muchos colores, como que hicieron como campunes temáticos. Entonces, obviamente ahí es mejor optar por más bien que cada quien haga lo que quiera en su propio contexto, más que agarrar los cuadros, los marcos del Estado que quieren poner sus formas. Claro, me gustaría seguir la conversación con Francis acerca de Malasia y de lo que ha preguntado ahí. Muchas gracias, Melania. Y pues me gustaría preguntar acerca de las políticas gubernamentales, porque en causa de la pandemia
hubieron muchas políticas debido a las cooperaciones y hemos enfocado a la revivencia de las comunidades locales. Entonces, acerca de Indonesia, ¿cómo hicieron el desarrollo rural ahí? ¿Cómo impulsaron este desarrollo rural? Entonces, esto no empezó desde la pandemia, pero antes. Obviamente hay contradicciones o direcciones contradictorias, pero en el desarrollo de los campuns hay una cosa que es muy importante, primordial, en estas leyes de los pueblos y también The village de fund Felix Fan. policy is interpreted in very, Estas very políticas están interpretadas en un modo eh, muy cerrado, porque, porque podríamos trabajar en contra de estas de esta autonomía cultural y así, pero entonces si abandonamos el capital englobara o abarcara todo este esfuerzo que habíamos hecho, o esta fuerza de estos bienes comunes de los campuns. Pero entonces hay mucha resistencia, activismo, protestas, para mirar a los recursos humanos y recursos culturales también que tenemos. Entonces, las instituciones del gobierno funcionan bien. Por ejemplo, el Ministerio de los Pueblos es para realizar justamente el liderazgo de las personas de cada pueblo. Y estamos muy contentos que el Ministerio de la Cultura trabaja muy duro para asegurar esta ley de legislación cultural. Entonces, trabaja mucho para reforzar y asegurar esta legislación cultural. Es una, Va en una dirección ideológicamente correcta a través de sus políticas. Cuando hay un cambio de gobierno, literalmente no sabemos hacia dónde nos dirigiremos, qué políticas el gobierno va a estar aplicando o no. Entonces no queremos depender de ello. Lo bueno aquí es que ya tenemos esta legislación, esta infraestructura legal. Entonces lo que podemos hacer es reforzar el activismo de base. Este activismo de base que se ubica en los pueblos tiene que trabajar en conjunto a través de las redes. Claro, a lo mejor habrá cambios y así, pero saben lo que quieren hacer. Y ya hemos hecho una red para trabajar en conjunto con universidades. Entonces, espero que estableciendo estas infraestructuras y realizando el liderazgo, alcanzamos o logramos algo significante. Esperamos que esto también pueda suceder en Malasia. Muchas gracias. Estamos totalmente de acuerdo con tus ideas, porque los activismos de campuns en nuestros contextos son muy fuertes en las construcciones de los movimientos rurales. Entonces, muchas gracias, Melanie.